pasar de una economía lineal a una economía circular, ¿no? Y ahora seguimos con este viaje de ponencias inspiradoras y damos paso al IOBE, en concreto a Aitor González de Cortázar, que es el responsable de proyectos del IOBE, que es la Sociedad Pública para la Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. El IOBE, para los frikis como yo de la economía y la empresa sostenible, es nuestra referencia, era nuestro Disneylandia, que además era en España, en el País Vasco, y es una de las entidades punteras y pioneras desde hace 40 años, que se dice pronto, en agitar, vertebrar y apoyar para que la sostenibilidad ambiental fuera un elemento y sea un elemento de excelencia, competitividad, innovación y valor añadido para las empresas de Euskadi. Aitor es vocacional, es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca y es máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad del País Vasco. Y desde el 99 es el responsable de proyectos en IOBE en las áreas específicas de ecoeficiencia, ecodiseño y residuos. Todo esto lo voy a explicar para que luego le abordéis en el café, cariñosamente, que es vasco, ¿sabes? Pero para que podáis aprovechar que también hemos hecho el esfuerzo de traer, como decía Fanny, buen talento y talante, ¿no?, a las jornadas para que lo aprovechéis y podáis sacar provecho a esta mañana que estáis aquí con nosotros, ¿no? En este periodo, Aitor ha efectuado labores de diseño, desarrollo y gestión de iniciativas como el servicio del IOBE Line de consultoría ambiental a empresas y ciudadanía, el Observatorio Ambiental del IOBE, los proyectos de demostración en economía circular, los instrumentos legales técnicos y de apoyo, porque eso es indispensable también, la carrera de transmisión legal, y publicaciones en materia de gestión de residuos, en particular de residuos de construcción y demolición. Los instrumentos legales y técnicos de apoyo para publicaciones en materia de edificación sostenible, criterios de compra y contratación pública verde e instrumentos asociados en obras de construcción. O sea que Aitor nos va a contar muchas cosas, bueno, y nos va a contar, como él me dijo, una ponencia también realista, porque yo le dije, nosotros vemos al IOBE o al País Vasco, ¿no?, como un lugar utópico, ¿no?, y muy pionero, pero él también nos va a poner los pies en la tierra, ¿eh? Como decía Tabaraj Vázquez, los ojos en la utopía y los pies en la realidad, ¿no? Y los vascos son expertos en hacer esto, además. Te doy la palabra ya, Aitor, y te escuchamos para seguir aprendiendo. Gracias. Gracias. Bueno, pues, Egunon, muy buenos días. Lo primero de todo, agradecer sinceramente la invitación de la Asociación de Constructores de Baleares. Realmente es un placer estar con vosotros, con vosotras aquí. Digamos que, a ver, yo personalmente cuando voy a un sitio, sobre todo voy a aprender, y creo que aquí voy a aprender. No sé, espero mostraros la senda que nosotros estamos recorriendo en Euskadi, pero desde luego vengo a aprender, ¿no? Y para empezar, pues mi más cordial enhorabuena a los resultados de MAC, ¿no?, y a yo en particular, porque realmente son espectaculares, ¿no? También deciros que, ¿por qué vengo a aprender? Pues porque, de alguna forma, si me permitís una pequeña coincidencia, Euskadi y Mallorca tienen, digamos, elementos de presión endógena que nos obligan a reaccionar y a hacer cosas no porque seamos más listos que los demás, ¿no?, porque tenemos una coyuntura, digamos, particular que nos obliga a hacer cosas, ¿no? Es decir, como bien decía yo en su ponencia al principio, sois un sistema insular con todo lo que ello implica, ¿no? Y eso os pone especial, digamos, presión, pues, para poder pensar y poder actuar. En la misma línea en Euskadi, para que os hagáis una idea, un par de cifras, bueno, pues somos el 0,5 del territorio en el compendio del Estado, no llegamos al 5, perdón, 0,5 de población, perdón, de territorio, sí, 5% de la población global, y en ese territorio consumimos el 10%, por ejemplo, de la energía que se consume en todo el Estado. Entonces, en una porción de territorio súper pequeña, la intensidad industrial y, por lo tanto, impacto ambiental es altísima. Con lo cual, bueno, pues es digamos, una variable que nos impulsa a actuar. Y esto, si lo traspasamos a cuestión de residuos, pues la generación de residuos por ese entorno industrial es realmente muy importante, ¿no? También decir que, a pesar de esa intensidad de residuos en muchos sectores económicos, la construcción, luego veremos, sigue suponiendo 20-25% del total. Es decir, digamos que en un entorno, digamos, industrial potente, los residuos de la construcción siguen siendo muy significativos, ¿no? Bueno, entro en materia. Así que, bueno, pues con humildad os voy a mostrar la senda que estamos haciendo y lo que incorporamos, ¿eh?
Bueno, IOBE lo ha anticipado Montse. Bien, es la Agencia de Medio Ambiente de Euskadi y bueno, es interlocutor y referente en el diseño y despliegue de políticas ambientales. Eso es lo que hacemos dentro del Departamento de Medio Ambiente, ¿vale? Estamos dentro en estos momentos del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, aunque tradicionalmente la parte de Viceconsejería de Medio Ambiente, allá donde esté ubicada, pues ahí estamos nosotros integrados. Nuestras redes de despliegue son, por un lado, empresas de todo el sector económico, otras administraciones, sobre todo entidades locales, y luego también ciudadanía a través, por ejemplo, de una red que tenemos de Coechea, que son casas ecológicas o centros de interpretación ambiental que tenemos diseminados por el territorio. Nos dedicamos a muchas cosas, a veces algunos pensamos que a demasiadas, porque aquello de que hay mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Suelen decir. Bueno, pues entre otras, tradicionalmente nos hemos dedicado a cuestiones como protección del suelo, la economía circular, el ecodiseño, que no aparece esa enumeración, cambio climático, biodiversidad, ecoinnovación, que tampoco aparece, y sostenibilidad. Bueno, ¿dónde estamos, no? Bueno, pues para que nos situéis gráficamente, también comentaba Montse, estamos celebrando felizmente nuestro 40 aniversario este año y bueno, pues en ese triunvirato de cuestiones de desarrollo sostenible, coinnovación y economía verde, con esas tres palabras de planeta, gente y beneficio, ¿vale? Bueno, pues estamos justo ahí, en esa zona donde se desarrollan los instrumentos de política ambiental, política de sostenibilidad, es decir, de diseño y desarrollo y despliegue de esos instrumentos, ¿vale? Bueno, hay datos de impacto. Yo creo que he podido ver así a vista de pájaro, ¿no? Una deliciosa guía que han hecho desde la Asociación en materia de construcción sostenible, lo cual, eso a vista de pájaro. Así que en detalle seguro que todavía es mucho más instructivo. Entonces, bueno, pues hay una serie de datos que voy a pasar bastante ligeramente, pues porque ya también ha hecho algunas alusiones a datos de impacto, entonces voy a ser muy escueto al respecto. A ver, estamos en nuestro siglo XXI pues, con un dilema, un momento muy crítico, ¿no? Es decir, tenemos un medio ambiente construido, fijaros, ¿no? Las ciudades cubren solo el 3%, ¿no? de la superficie, ahí se genera el 80% del PIB, representan entre el 60 y el 80% del consumo. Ya ha aludido antes Jaume a la tremenda consumo de materiales y el 75% de las emisiones del planeta. En estos momentos, el medio ambiente construido es un agujero negro de recursos y una cornucopia de impactos. Tenemos que dar la vuelta, es decir, tenemos que conseguir que el medio ambiente construido, pues, digamos, sea a sí mismo proveedor de servicios ambientales de todo tipo. Tenemos que darle la vuelta absolutamente a la cuestión, ¿verdad? En IOBE nos gusta pensar en clave de oportunidad, no solamente de solución de problemas, que es una de nuestras misiones, pero pasarlas a oportunidad. Y en este sentido, entendemos que la construcción ecoeficiente bueno, pues es una aliada, una de las mejores aliadas que tenemos socialmente para poder superar los grandes desafíos globales, que digamos, hay dos grandes patas, ¿no? Que resumen la cuestión, y es la economía circular, es decir, eficiencia en recursos, y la emergencia climática, eficiencia en gestión energética. Bueno, pues la construcción ecoeficiente seguramente sea globalmente una de las mejores cosas que podemos hacer para esto. Es decir, que la cadena de valor de la construcción tiene la oportunidad y la necesidad de ser, digamos, de aportar un valor fundamental a la sociedad en su conjunto. Y creo que es una cuestión que tenemos que asumir desde la parte pública y privada. Somos claves. El valor que podemos aportar a la sociedad es clave para garantizar el futuro de, bueno, pues de nuestros hijos, ¿no? Perdonadme que me ponga trascendente, pero digamos que llega a ese nivel, ¿no? Bueno, ¿de qué partimos en IOBE? Imagino que ya también, pues vosotros desde aquí de Mallorca, ¿no? Es decir, una construcción sostenible es, además de una mejor construcción, ofrece una mejor calidad de vida y desempeño a las actividades. O sea, nuestro medio ambiente construido es clave para nuestra calidad de vida, ¿eh? Es decir, por tanto, no nos podemos permitir el lujo de seguir impactando como lo hacemos, y también podemos decir que en muchísimos casos, la construcción sostenible ya es económicamente viable, sobre todo, y esta es la cuestión clave, tenemos que eliminar la visión cortoplacista, y si analizamos la cuestión con todo el ciclo de vida, sin duda es más rentable. Otra cosa es que tengamos que hacer los cambios estructurales en la cadena de valor de la construcción y de esa segmentación de agentes que antes aludía Jaume, para situarnos todos en un paraguas común que nos permita también hacer común esa visión de ciclo de vida, y eso a veces es complicado. Bueno, incluso, y si me permitís esta habilidad, ¿no? El famosísimo Instituto Max Planck, ¿no? Alemán. Bueno, pues esto también es otra cuestión, ¿no? Clave, que aludiré en más de una cuestión. Es clave renaturar.
¿Me oís? Sí, todavía sí. Es clave renaturalizar el medio ambiente construido y, de alguna forma, rearraigar la naturaleza en nuestro medio ambiente construido. Y cuando digo eso, lo digo en cuanto a medio ambiente construido y a los habitantes que desempeñamos las vidas en ese medio ambiente construido. O sea, esa renaturalización del medio ambiente construido es otro aspecto clave que tenemos que conseguir. Bueno, como decía, ¿no? Es decir, que los habitantes con acceso a bosques, con acceso a medio natural, tiene una estructura cerebral distinta, mayor resiliencia ante el estrés, menos probabilidad de enfermedades mentales. Es decir, tenemos que volver a garantizar el contacto de las personas con la naturaleza, también dentro del medio ambiente construido, porque es un elemento vital de calidad de vida. Bueno, otras cifras relacionadas con esto, ¿no? Es decir, si solamente respecto a esa ecologización del medio ambiente construido, si solamente ecologizásemos, si me permitís el término, 1/3 de la superficie del medio ambiente construido, en la Unión Europea, 26.000 kilómetros cuadrados, no os leo las cifras para no gastar tiempo, pero fijaros de qué estamos hablando, qué dimensiones de cifras, digamos, de servicio ambiental que podemos realizar con esta dimensión. Y sin monetizar estos intangibles de biodiversidad, calidad de agua, calidad de aire, salud y confort. Solamente a nivel de energía, de aguas de lluvia, etcétera, y de confort térmico. O sea, las cifras son absolutamente elefantiásicas. Bueno, muy rápido. Es decir, a pesar de que solamente el ratio de construcción de nuevo edificio, ¿no? en Europa es del 1,5%, ¿no? del parque global, bueno, pues veis un poco. Este es el gran reto que tenemos. Fijaros que tenemos en Europa, eso es un poco el reparto de construcciones por décadas y veis que bueno, pues, tenemos un parque edificatorio, como todos sabemos, pues, absolutamente necesitado de rehabilitación, ¿verdad? Esto, bueno, no me voy a detener, digamos, son las cifras, ¿no? por materiales, etcétera, de emisiones de CO2, bueno, pues con un ratio de 250 millones de toneladas por año, nada más y nada menos, ¿de acuerdo? Bueno, otra cuestión importante que tenemos que entre todos solucionar y que es una parte de nuestros problemas, ¿no? Es un poco el potencial de mejora que tiene el sector respecto a otros en materia de productividad, ¿no? Fijaros aquí, por ejemplo, esta es la variable de productividad comparado en la construcción del resto de la economía, es decir, bueno, pues estamos muy por debajo, ¿no? Veis, fijaros la tasa de crecimiento anual compuesto, la comparativa, ¿no? con el resto de sectores, y el valor añadido bruto real por hora trabajada, pues como veis, realmente hay una falta de productividad que es un hándicap para muchas cosas, ¿no? Otra gráfica que ilustra más o menos lo mismo, fijaros allá al fondo a la derecha, en cuanto a productividad, la fabricación de automóviles, y fijaros aquí donde está, digamos, un compendio de sus sectores de la construcción. O sea, estamos muy lejos de esas variables de productividad, ¿no? Bueno, digamos que si la construcción industrializada, que luego hablaremos de ella, y sostenible es el futuro, pues hay que superar muchísimas barreras, ¿no? De fuerzas externas, de dinámica del sector, de factores operativos. Es decir, bueno, algunas cosas ya las he citado Jaume, aumento de complejidad de proyectos, muchísima regulación, fragmentación del suelo, informalidad y potencial de corrupción que distorsionan el mercado, muy importante, fragmentación del sector, en fin, bueno, gestión de proyectos y fundamentos de ejecución deficientes todavía. O sea, el propio proceso pues, muchas veces adolece o carece de suficiente profesionalidad. Y bueno, pues sí es un sector que, aunque sí es cierto, y aquí luego tendremos algunas ponencias que nos van a demostrar que las cosas están cambiando, bueno, pues todavía estamos por debajo del nivel de innovación de otros sectores, ¿no? Bueno, una cosa importante, una idea que yo creo que va a salir a lo largo de la jornada, pero muchas veces cuando hablamos de materiales y emergencia climática, pensamos que todo está en la cara de la moneda energética. Al principio hablaba de dos caras de la misma moneda, ¿no? Bueno, pues que sepamos, que está también, digamos, demostrado que prácticamente el 44% de las oportunidades de mitigación, incluso de cambio climático, ¿vale?, están, digamos, alineadas con la eficiencia en la gestión de materiales y residuos. Es decir, que la importancia de esa eficiencia en ciclo de materiales es del mismo calado, de la misma trascendencia que la propia moneda energética en cuanto a generación de renovables y eficiencia energética, ¿de acuerdo? O sea, es decir, hay una oportunidad importantísima de luchar contra la emergencia climática, ¿okay? Bueno, esto es un poco un reparto de por dónde se reparte esa ganancia, ¿no?, de eficiencia
en cuanto a CO2 de la parte material de la construcción, ¿vale? Bueno, por ejemplo, hay algunas cosas, yo por ejemplo no estoy muy de acuerdo, porque creo que es que el tema de reducción de residuos, por ejemplo, a través de sistemas de construcción neutralizada, bueno, pues seguramente es mucho más potente que lo que aparece en esta gráfica. Pero bueno, para que veáis que el cálculo, incluso con ese elemento que es mejorable, bueno, pues es realista, ¿eh? No estamos hablando de una entelequia. Bueno, esto paso. Creo que esto también ya se ha comentado. Felizmente, en el Pacto Verde Europeo, como no podía ser menos por otra parte, pues bueno, el uso eficiente de la energía y los recursos de construcción y renovación, bueno, se marcan como un elemento fundamental para poder llegar a concretar y a conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo. Bueno, voy a ir centrando poco a poco el foco. Y, digamos, obviamente, todas las comunidades autónomas, todas las regiones, tenemos que hacer nuestras, tenemos que asimilar, tenemos que aprender, tenemos que desplegar las prioridades crecientes y cada vez en mayor ritmo que nos llegan desde la Unión Europea. Y entonces, por esa razón, bueno, pues hay que, como digo, implementarlos en las estrategias, planes, etcétera, que cada comunidad autónoma tenemos la obligación de realizar para poder, como digo, caminar en la misma senda que Europa, ¿no? En ese sentido, en Euskadi está la Estrategia Vasca de Economía Circular, que, entre otros objetivos, también, afortunadamente, la construcción está como gestor, no sé si tiene esto puntero, bueno, veis aquí, la construcción está como un sector clave, como no podía ser menos. Y tenemos unos objetivos como son, para el 2030, aumentar en un 30% la productividad del material, casi nada, otro tanto en la tasa de uso de material circular y otro tanto en la tasa de generación de residuos por unidad de PIB. Entonces, bueno, pues son objetivos ambiciosos y bueno, pues estamos en esa carrera, ¿no? En concreto, en el plan de prevención de gestión de residuos, ya no en la estrategia de economía, sino en el de residuos en particular. Bueno, pues con estos objetivos lógicos, ¿de acuerdo?, que no voy a enumerar, pues tenemos estas variables, ¿no? En la línea de lo anterior, pues de reducir el 30% de la tasa de generación de residuos por PIB, que es lo que deviene de la estrategia al plan, ¿no? Lograr un 85% de recogida selectiva en origen, alcanzar un 85% de residuos reconvertidos en recursos secundarios, ¿de acuerdo? Y limitando a su vez la valorización energética a menos del 15% y reducir la eliminación pues también a menos del 15%. Esto está totalmente alineado con los objetivos europeos, ¿vale? Bueno, repetición de lo mismo. Aquí, digamos, bueno, ya entrando un poco en lo que es nuestra estrategia de acción, bueno, pues entendemos una serie de palancas de cambio en construcción sostenible en Euskadi que intentamos resumirlo aquí, ¿no? Primero, factores críticos de éxito, vuelvo a aludirlo, la naturalización del medio ambiente construido, muy importante, la circularización, la industrialización, las decisiones basadas en análisis de ciclo de vida combinado con de costes. Aquí también, digamos, tenemos que hacer entre todos, y aquí creo que hay que hacer equipo, de cara a madurar elementos de información, de gestión de información, de toma de decisiones que aúnen de forma adecuada y madura el análisis de ciclo de vida con el análisis de ciclo de costes. Particularmente opino que cuando tengamos una herramienta de esa naturaleza madura va a ser el argumentario absolutamente definitivo para que nadie pueda aludir nunca más que la construcción, digamos, sostenible y coeficiente no merece la pena, ¿de acuerdo? Es decir, estamos todos persuadidos por muchos indicadores que es así, pero de alguna forma necesitamos mejorar esa metodología combinada de ambos factores, ¿sí? Así que ahí, si queréis, trabajamos en común para ir a ello, ¿vale? Y, por supuesto, la formación constante, día a día y sin descanso. Bueno, todos esos principios, bueno, pues, digamos, es muy claro y luego aludiré porque es muy importante, digamos, hacer ciencia para la generación de políticas ambientales y de ahí derivan las estrategias sólidas. De nuevo, normativas, esto aludiré después, esta es una sinopsis. Normativas de fin de vida de residuo, ¿de acuerdo? Uso de materiales secundarios, circularidad y compra pública verde como elemento tractor del sistema. Generación de guías, metodologías según criterio de análisis de ciclo de vida y desplegadas personalizadamente a lo largo de toda la cadena de valor, ¿de acuerdo? Que puedan servir para que cada uno pueda, digamos, ejercitar su corresponsabilidad en la problemática de forma eficiente y además aprovechar la oportunidad derivada de ello. Por supuesto, esto es muy complicado, activar el despliegue de la oferta y demanda de construcción sostenible. Tenemos que demostrar con evidencias que esta dinámica de construcción sostenible merece la pena, ¿sí?
Activación y despliegue de la circularidad a través de la excelencia de gestión de materiales y residuos, ¿vale? Y, de nuevo, la activación de eso a través de la compra y contratación. Bueno, yendo al origen, tenemos que generar buen conocimiento para luego poder tener buenas cosas que hacer, ¿eh? Ciencia para la política es ciencia y técnica como base para estrategias normativas e instrumentos de despliegue. Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos dos bases para alimentarnos de conocimiento que nos permita progresar. Por un lado, programas de apoyo específicos a ecoinnovación a nivel conceptual y económico, y también participación directa en proyectos Horizon 2020. En estos momentos, bueno, pues luego hablaré un poquito de ello. Hemos participado en la última década pues, en tres Horizon 2020 que están directamente imbricados en estas cuestiones. Bueno, el tema de proyectos de ecoinnovación. Pues aquí, por ejemplo, hay una publicación que os podéis descargar en el cual, bueno, pues se relatan 148 proyectos ecoinnovadores con muchas cadenas de valor que, digamos, el resultado de esa inversión en ecoinnovación, bueno, pues digamos que por cada euro público invertido en esos proyectos, pues hay unas ventas de 21 euros. Es decir, queda clara, ¿no?, la rentabilidad a aquellos que solo les importe el dinero. Si me permite la simplificación, creo que nadie puede poner en duda la efectividad de la inversión en ecoinnovación, ¿no? El gasto que hemos tenido, pues 5,7 millones de euros, ¿no? Es una innovación, nos focalizamos casi siempre en innovación cercana al mercado. Y bueno, pues cada año más o menos se impulsan 35 proyectos de un TRL más o menos 6, a veces hay algunos menores, ¿vale? Y con una ayuda entre 30 y 100.000 euros proyecto. Es decir, tampoco muchas veces las ayudas son cuantitativamente elevadas. Lo que pasa es que intentamos también no solamente proporcionar ayuda económica, sino también otros elementos, digamos, de asesoramiento, concienciación, etcétera, que ayuden a superar ese famoso valle de la muerte de la ecoinnovación. Es decir, no solamente cultivar la innovación en sentido estricto, sino todos aquellos elementos que pueden facilitar que esa innovación realmente pueda ir al mercado. Entonces, la palanca, como digo, no solamente es económica, sino que es también de asesoramiento y conceptualización. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Digamos, deciros, y esto es muy importante, que todos estos proyectos son clave para luego poder llegar al objetivo que antes decía, de poder generar y afianzar normativa de economía circular basada en el fin de vida de residuos y en el fomento de simbiosis industriales. Bueno, no tengo tiempo de describiros todo lo que hay aquí, las transparencias imagino que las compartirán. Entonces, para que veáis un poquito, bueno, hasta qué nivel llegan esos proyectos y lo importantísimo que es para nosotros, que se produzcan, los estimulamos evidentemente, para poder generar experiencia que nos permita luego llegar a normativa eficiente, que es la que luego genera un mercado eficiente, ¿vale? Bueno, una rápida sinopsis, ¿no? Pues entre el 2014 y 2021, 215 proyectos para ámbitos prioritarios y, bueno, pues ya veis, ecodiseño, 35, modelos de negocio circulares en plástico, en metales clave, fijaros, materiales de construcción y minerales que estamos aquí, bueno, pues más o menos 30 y pico, ¿no? Biobasados y alimentación y remediación ambiental. Bueno. Estos son, digamos, los resultados derivados de proyectos exitosos. Tampoco los describo, fijaros que las cifras son interesantes, ¿no? A nivel de coste-efectividad, antes he aludido, la facturación prevista adicional, el empleo previsto. La ecoinnovación está directamente relacionada con el aumento de empleo y además empleo sólido, no es circunstancial, etcétera. La reducción de gases de efecto invernadero, la reducción de costes unitarios, en fin, inversiones. Bueno, rápidamente. El último proyecto H2 2020 en el que estamos implicados es el proyecto Iceberg, bueno, que está ya en fase final de ejecución. Bueno, pues incluye 28 innovaciones, de alguna forma, 6 casos circulares, nada más y nada menos que 35 partners, 10 países colaboramos en ese proyecto con una inversión de 15,6 millones de euros, ¿no? Y bueno, pues digamos que se trata de soluciones innovadoras, ese es el acrónimo, ¿no?, de economía circular, que demuestran para demostrar la recuperación eficiente de recursos materiales con valor que vienen, pues, de materiales procedentes de fin de vida de residuos. El proyecto es
multifoco, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que hay casos de economía circular, hay casos de generación de nueva tecnología, por ejemplo, para el reciclado de yesos que antes aludíamos, en fin, nuevas categorías de composites. Bueno, como digo, digamos que os recomiendo que os metáis en la página para que veáis un poco cuál es la complejidad del proyecto y cómo tira de corrientes como vidrio, cerámicos, finos de construcción, en fin, todos aquellos corrientes, ¿no? Digamos, de residuos de construcción que son el futuro. Es decir, si me permitís una pequeña valoración, cuestiones, por ejemplo, como que siempre a los que estamos en gestión de residuos de construcción nos preocupan, como son el caso de los finos, ¿vale? Bueno, pues los finos, que además tienden a acumular muchas veces buena parte del impacto, ¿no? Del impacto que luego de cuestiones lixiviables, bueno, pues esos finos se les está buscando utilizaciones de alto valor añadido, ¿de acuerdo? Es decir, a la hora digamos, de nuevos ingredientes de cemento carbonatados que nos permiten adicionar al clínker, en fin, adiciones al cemento después de la clinkerización. Bueno, y además, y me permitís este spoiler, que sepamos que las tradicionales grandes aplicaciones de material reciclado procedente de RCD se nos van a acabar. Es decir, no vamos a poder construir carreteras infinitamente, sobre todo estructuralmente, que es donde podemos meter, por ejemplo, grandes aplicaciones, grandes porcentajes de aplicación ligadas, se nos va a acabar porque evidentemente no vamos a poder construir carreteras hasta el infinito. Entonces, bueno, tenemos rápidamente que poder derivar nuevos usos de materiales de alto valor procedentes de residuos de construcción y demolición, y ese es el siguiente gran reto, ¿no? Bueno, en fin, fijaros un poquito en 3 puntos. Bueno, pues soluciones inteligentes para poder apoyar las actividades de predemolición y para poder asegurar la correctísima trazabilidad de los materiales de construcción. Tecnologías coste-efectivas avanzadas de clasificación, de purificación, de proceso y de aseguramiento de la calidad para conseguir, digamos, materiales de alta pureza. Y bueno, y también, digamos, también se trabaja el tema de, que también os he tenido una pequeña muestra, ¿no? en la presentación de Jaume, de materiales preparados para su desamblaje y su fácil circularidad. Bueno, continúo con la presentación. Otra cuestión importante, aparte de la generación de conocimiento, desde ¿cuánto tiempo me queda? 1 minuto o 2, pero bueno, no te preocupes. Acortamos, tienes mucho. Sí. Bueno, voy a intentar ser ágil. He traído demasiado. Vale, bueno, intento ser... Sí, seguro que sí. Bueno, he traído demasiado, está claro. Bueno, muy importante, antes decía la normativa efectiva traída desde la investigación. Entonces, bueno, pues aludí antes a esa importancia de la normativa fin de condición de residuo que en Euskadi llevamos ejercitando desde hace tiempo. En concreto, desde el año 2015, esa orden técnica de áridos de RCD, que en estos momentos estamos remodelando, o bien el decreto 64/2019 de áridos siderúrgicos. ¿De acuerdo? A punto tenemos de sacar la de escorias e incineración. Y si me permitís, esto es muy importante, aunque lo voy a explicar después. Bueno, tenemos la ley de administración vasca y la de cambio climático, ¿de acuerdo? Con esas pretensiones. Esta es la clave que quería aludir. Es muy importante, es esencial que tengamos todos claro hasta dónde llega un residuo y dónde empezamos a tener material. Una buena parte de los problemas de ajuste de mercado y de introducción en el mercado de materiales reciclados está cuando no se tiene clara esa frontera. Tenemos que conseguir que un cliente de material secundario sepa que está comprando un material que cumple con especificaciones técnicas, ambientales y de mercado. Y cuando esa frontera no está bien definida, entonces surgen las distorsiones y los problemas. Esto es absolutamente fundamental, ¿vale? Y por eso nos hemos ocupado en la última década a generar normativa en ese sentido. Es la que genera mercado efectivo y sólido de materiales reciclados. Bueno, otra cuestión importante. Es bastante reciente la Ley 1021 de Administración Ambiental de Euskadi, en el cual por primera vez se exige que los pliegos de contratación pública exijan la utilización de un porcentaje mínimo del 40% de materiales de origen reciclado en obra, no solamente áridos, globalmente, ¿vale? La no inclusión de la cláusula exigida, bueno, pues puede dar lugar a impugnación de los pliegos, y de hecho ya se ha producido. Es decir, pliegos en Euskadi que no han contemplado esto, pues las empresas proveedoras de material secundario obviamente dicen, oye, no cumples la ley, pues a reformar el pliego, ¿vale? Hay una presión de arriba
pero empieza a ver desde abajo. Es decir, cuando tienes una prescripción de estas, evidentemente el sector de materiales reciclados, o sea, con mercados regulados, exigen desde abajo que las cosas se cumplan, ¿vale? Bueno, digamos que este es un poco el objetivo en ese artículo 84.2, especialmente la utilización de subproductos, materias primas secundarias y materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización. Todo eso es posible implementarlo, ¿okay? Bueno, una vez más, bueno, tuvo un periodo transitorio el año 2023, o ha tenido, pero está ya, digamos, ya se exige el 40%. En línea de esto, claro, cuando se saca una nueva legislación es perentorio establecer todas las herramientas posibles para poder apoyar y para poder facilitar el cumplimiento. Y en esa carrera, os confieso que estamos, de poner en marcha a contrarreloj todos los instrumentos necesarios para que esa adecuación del mercado sea suficiente. Y hicimos, por esta razón, una guía para poder, digamos, asegurar ese cumplimiento, poder ayudar, ¿vale? Bueno, este es un poco qué es lo que contiene. Fijaros que hay métodos de cálculo, hay una herramienta de cálculo, estrategias para conseguir ese cumplimiento legal, para propiciar la compra pública, es decir, para que los pliegos de contratación se alineen adecuadamente con esto. Y luego, pues, digamos, otras guías que ahora voy a comentar. Bueno, esta guía es el acervo técnico, ¿vale?, que alimenta esa prescripción. Es decir, aquí es un reparto, es decir, es una información, esta guía, sobre las posibilidades de incorporación cualitativa y cuantitativa de materiales reciclados. Hay referencias de materiales en mercado en constante mejora. Se trata de acercar la oferta y la demanda y, sobre todo, proveer de un método y una herramienta de cálculo común tanto a las administraciones como a los licitadores para que, bueno, se entiendan. Es decir, proyectos que se presentan con una determinada incorporación de materiales reciclados, bueno, pues que también puedan ser valorados de forma fácil por la administración, ¿vale? Por eso decía que promueve soluciones recicladas, acerca la oferta y la demanda, es la base técnica para mejorar los criterios de compra pública derivados y también base técnica para posibles prescripciones legales que ya han llegado. Es decir, esta guía es previa a la ley y la preparamos en previsión de que esa ley viniese, ¿no? Bueno, veis que está repartida en fichas, con descripción del material, con los usos y aplicaciones, con la normativa asociada, y aquí un listado de empresas que tienen materiales para esas unidades constructivas, ¿de acuerdo?, en los porcentajes umbrales mínimos que pedimos para estar. Y esos porcentajes mínimos los hacemos a través de estudio de mercado, es decir, ver un poco dónde está el mercado en estos momentos y entonces no nos pasamos ni nos quedamos cortos. Imaginaros, si el mercado está en un 15%, ¿no?, o un 20% de media de incorporación las empresas que ofertan el material, no les vamos a pedir como umbral un 50%, ¿vale? Entonces, vamos adecuando ese umbral a lo que ofrece el mercado. Bueno, este es un elemento, un pantallazo de la herramienta de cálculo, ¿vale? Bueno, pues un poco bastante predecible lo que va a hacer, ¿no? Nos contabiliza absolutamente todo, tanto por tipología de materiales como por unidades de obra, y nos hace, pues, parciales y totales, ¿no? Y luego, por supuesto, pues tenemos imágenes gráficas, perdón, porque esto no se ve muy bien, disculpadme. Veis, pues, porcentaje por capítulo, tanto en urbanización como en edificación, y también vemos un poquito por sección del edificio de obra cómo estamos y podemos ver los potenciales de mejora. Para que os hagáis una idea, en concreto de la parte de áridos. Bueno, pues fijaros los residuos que generamos. Está dentro de, digamos, de nuestros procesos productivos de industria pesada, pues que son especialmente importantes, ¿no? Y os pongo si está el mercado en marcha o no, es decir, si hay una normativa ya que genera un mercado en este nivel. Bueno, RCDs, 1.400.000 toneladas, escorias de acería, 334.000, mercado en marcha, escorias de incineración, prácticamente en marcha porque el decreto está a punto de aprobarse, y las arenas de fundición, que esperamos tener el decreto, a ver si es posible, el año próximo, ¿vale? Bueno, bien, aparte, esa ley de administración ambiental, aparte de esa incorporación de materiales, se debe adjuntar justificación documental de todo eso, ¿vale? De esta paso. Bueno, y aquí veis, fijaros, este es un pequeño organigrama de cómo es el esquema normativo. A partir del decreto 105/2008, obviamente el estatal, hubo que generar una investigación prenormativa. ¿Para qué? Precisamente para intentar cubrir el gap que antes decía de no tener la frontera clara de residuos material. Es un gran gap del 105/2008, que hemos intentado solucionar con el decreto 112/2012, que ahora estamos renovando, ¿de acuerdo? Y digamos, eso va a
digamos, normas específicas de material, una por la parte ambiental, que es la orden técnica que antes aludía, y por otro lado, el País Vasco tiene competencias en construcción de carreteras, tiene normativa propia de construcción de carreteras, y entonces imbricamos, y esto es muy importante, colaborar con el organismo prescriptor, en este caso de carreteras, para que la normativa ambiental case adecuadamente. O sea, es muy importante trabajar desde medio ambiente y los organismos prescriptores de las obras conjuntamente para que las dos normativas estén imbricadas. Y este es otro factor clave. Bueno, el tema de RCDs. 2 columnas. Primera, separar, 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 separar. Separar. ¿Vale? Si separamos, salen materiales fiables. Si no, no. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, y luego, por otro lado, regular adecuadamente todo lo que he dicho de la generación, fabricación, etcétera, en materiales reciclados. Esas 2 columnas se realimentan. Si separamos, tenemos buenos materiales. ¿De acuerdo? Permíteme que acabe. Voy a intentar avanzar. Bueno, aquí estoy refiriendo los elementos diferenciales, diferenciales adicionales del decreto 112 respecto al 105 y lo que hace la orden técnica. Bueno, muy rápido, A ver, estipulamos umbrales más estrictos y más corrientes obligadas. Ya el 2012 obligaba, por ejemplo, a separación obligada de yeso, que el 105, sabiendo que es un elemento crítico, no obligaba a su separación. Y por otro lado, por ejemplo, cerramos el ciclo administrativo, el 105 se queda en el plan de gestión de residuos. Lo que obligamos en el 112 es que haya un informe final de gestión de residuos por obra verificado externamente. Y eso es clave para que, por ejemplo, luego el promotor de la obra pueda recuperar la fianza, digamos, por este sentido municipal, ¿de acuerdo? O sea, ahí se cierra el ciclo con una verificación externa de la gestión de las obras. Bueno, aquí así andamos, desde el 2009 hasta el 2021, esto es nuestra evolución en cuanto a reciclado. Estamos en el 80%. No tenemos, como vosotros, un sistema centralizado de gestión de RCD, sino que, digamos, es un mercado abierto y eso también imprime complejidad, pero estamos más o menos a este nivel. Bueno, estos son los objetivos de la nueva normativa de RCD que estamos haciendo. Asegurar los objetivos de planificación de 2030. Hasta hace poco era el 70, ahora ya estamos en el 85, lo cual hay que hacer cosas nuevas. Progresar en la circularidad de los materiales, ¿de acuerdo? Asegurando y expandiendo el mercado y, como decía antes, las casuísticas de materiales y también los destinos. Aumentar la rentabilidad de la construcción y mantener posición referente en materia de residuos. Aquí hay un montón de herramientas basadas en análisis de ciclo de vida y repartidos por todos los agentes de la cadena, ¿de acuerdo? Desde la fase de diseño hasta la fase de construcción, sabiendo, como todos bien sabemos, que las mayores oportunidades están en la fase de diseño, ¿vale? Importante, 2 minutos, ¿vale? Guías de edificación sostenible. Todos conocéis el LEED, el BREEAM. Bueno, pues esto es una aproximación desde, digamos, ámbito vasco, con la coyuntura de ese territorio, digamos, de promoción y de metodología para implantación de construcción sostenible. Son el motor común de un conjunto sistematizado de instrumentos para la acción. Es decir, a partir de esas guías, que son medidas de construcción sostenible más un código de valoración de proyectos de obras, nos salen elementos de formación, nos salen criterios de compra pública, nos salen productos financieros y todos beben el mismo lenguaje, con lo cual actúan sinérgicamente. Bueno, las tenemos desplegadas, aunque las tenemos que renovar urgentemente, desplegadas en varias tipologías constructivas. Bueno, incluso tenemos un sistema de reconocimiento, ¿no? Hay un LEED oro, hay un, ¿no? Bueno, pues dentro de estas guías hay, digamos, casos que llamamos de excelencia ambiental en sostenibilidad en edificación y rehabilitación. Es una publicación que os podéis bajar y, digamos, bueno, pues que aquí tenéis unos ejemplos de edificios en Euskadi que tienen ese reconocimiento. Y veréis que hay de todo tipo, ¿eh? Hay de administración, hay de oficinas, hay residenciales, hay hoteles, hay industriales, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es un poco, en fin, esta publicación, que veis incluso aquí una rehabilitación de edificio industrial, ¿vale? Que consiguió reconocimiento. Bueno, economía circular en el sector de la construcción. El sector de la construcción necesita ver para creer. Es decir, no le vale el método científico, tiene que ir a la obra, tiene que palpar, si no, no se convence de que las cosas son posibles. Esta publicación son casos prácticos de instalación de materiales reciclados en obra. Casi es una guía turística. El que quiera puede ir a la obra, puede hablar con responsable, hay datos, digamos, de eficiencia de la obra, etcétera, pero puede ver la obra, puede palparla, que esto es posible, se puede hacer, ¿vale?
Bueno, guía de construcción industrializada sostenible. ¿Por qué? Bueno, creo que todos somos conscientes que el futuro está aquí, aparte porque ya no hay mano de obra, ¿no? Para seguir con la construcción tradicional. O sea, además de eso, ¿no? Bueno, pues fomenta el cambio disruptivo en el proceso constructivo, evita el 90% de los residuos en obra, facilita implantación de custodia de calidad, permite sistematización e incorporación de materiales secundarios, deriva un aumento de la longevidad, posibilita la servitización del sector, nos pone a todos en ese paraguas común que antes aludía para poder facilitar todos estos procesos, ¿vale? Bueno, soluciones naturales. Estamos hablando de reintegración de naturalidad, de la naturaleza en la ciudad, del rearraigo de la naturaleza. Tenemos que diseñar, tenemos que implantar soluciones basadas en la naturaleza. Ni qué decir que en entornos como Baleares entiendo que es absolutamente crítico. Bueno, y visión sinóptica de tenemos guías para realización de estudio de gestión de residuos, de plan de gestión de residuos, herramienta informática para poder hacer todo el flujo administrativo de la gestión de residuos. Bueno, algunas cosas que van a salir pronto, publicación de errores en compra pública. Guía técnica de puesta en obra de materiales reciclados, muy importante, los materiales reciclados tienen su propia personalidad. Tenemos que ir a la obra y decirle a la empresa cómo debe instalarlos para que tengan la adecuada calidad. Muy importante también, listado vasco de tecnologías limpias. ¿Qué es esto? Como hay también competencias en materia de Hacienda, lo que hacemos es incorporar bonificaciones en el impuesto de sociedades por la adquisición de tecnologías avanzadas que suponen, digamos, una disrupción en el comportamiento y en el desempeño ambiental, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto también está ahora en proceso de profunda renovación y vamos a apoyar la adquisición de alta tecnología por las empresas del sector para que puedan lograr materiales de más calidad. Bueno, programa de compra pública. Todo esto es lo que hay en ese programa de compra pública verde. Es clave, evidentemente, para atraccionar del mercado. Y bueno, pues tenemos redactados criterios pues, para edificación, rehabilitación, obra civil, urbanizaciones envolventes, revestimientos y obras hidráulicas. Y diversificados en varios niveles para que cada administración pueda adaptarse a sus ambiciones y a su coyuntura. Pero el caso es que se metan en la dinámica. Les damos asesoramiento desde yo, es decir, si tienen un pliego, les ayudamos a ambientalizarlo. A pesar de que les formulamos los criterios para que hagan un corta-pega, también les ayudamos a que mejoren esos pliegos. Incluso, por ejemplo, es un documento que es interno de Gobierno vasco y lo que hace es, bueno, digamos, en todos los capítulos de compra, incluido construcción, marcar obligatoriedades para todos los departamentos de Gobierno para que hagan ya compra pública verde efectivamente. Bueno, muy rápido, 30 segundos. Cosas que hacemos. Pues, por ejemplo, aquí tenéis una carretera, una renovación de capa de rodadura en Guipúzcoa, 100% reciclado, fresado más árido siderúrgico, ¿no? Se está utilizando el árido siderúrgico en las curvas más complicadas, por ejemplo, en una autopista legendaria para los vascos, que es la 8, que es una autopista que no merece tal nombre, con multitud de curvas, sometida a pluviometría salvaje. Bueno, pues en las curvas más comprometidas se está utilizando árido siderúrgico, por ejemplo, en sustitución de la afamada ofita, ¿vale? Bueno, Puerto de Bilbao, 400.000 toneladas de hormigón hecho con árido siderúrgico en obras claves para el puerto, ¿de acuerdo? Y esto conlleva eso, pues, sistemática, trazabilidad, aseguramiento de calidad y todo normado por el decreto que antes comentaba. Durango es un ayuntamiento en Euskadi pues, muy promotor de todo esto. Ellos han utilizado árido reciclado por todos lados. Este hormigón impreso está hecho con árido reciclado, por ejemplo, ¿vale? Aparte de todos los usos. Bueno, ellos, después de su experiencia, saben que coincide la mejor prestación ambiental con la mejor economía de la oferta de las empresas, ¿vale? O sea, lo sostenible al final es más eficiente y al final también se traduce en precio, ¿eh? Un puente reutilizable. Este puente lo puedes coger, lo desmontas y lo pones en otro sitio. Pues esto es de la empresa Biodesign y bueno, pues ya ha tenido, creo que va por la 3ª ubicación, ¿vale? Ribera de Zorrozaurre, todo tipo de utilizaciones en urbanización. Bueno, pues 9.300 metros cúbicos de filmes y reinos de material reciclado, mixto, generado en la propia obra, soleras de hormigón con áridos reciclados y árido siderúrgico, más o menos el 75%, 17.000 metros cuadrados de urbanización. Esta es un área de nuevo desarrollo en Bilbao. Bueno, más ejemplos,
En Donostia, hay, por ejemplo, pues fijaros, ahí, por ejemplo, hay un bike park, ¿no? Hecho en Gasteiz, en Vitoria. Bueno, todo tipo de usos absolutamente fijados gracias a esa normativa generada en la ciencia. Clave, confianza y colaboración público-privadas, ¿vale? Aquí esto no os detallo, porque ya no hay tiempo. Es un poco la conclusión de dónde estamos ahora y dónde queremos ir y qué es lo que nos falta. Antes decía, bueno, vamos en una senda que creemos que es la correcta, pero tenemos nuestros problemas. Es decir, tenemos problemas de salida de materiales secundarios. Cada vez tenemos más clientes de material secundario. Cada vez nos llega mejor el material de las plantas, pero hay que mejorar, ¿vale? Y todavía hay veces que los acopios de material, bueno, pues son excesivos en las plantas. Así que, como digo, tenemos mucho que hacer, ¿eh? Y mucho que aprender. Hasta aquí. Bueno, pues gracias, un placer. Bueno, gracias, Aitor.